Vamos que se viene. Continues to check in with the Coast Guard. We're working one boat that's in the safety perimeter. They are working to get that boat out of the way. We cleared several other boats out. ¿En serio abro directo y acaban de decir que hay un puto barco que ha cruzado el perímetro? No me lo puedo creer, tío. En fin, bueno. Con suerte no se cancela. No entendéis lo que supone esto para mí, tipo, personalmente, lo que me gusta esto. No sé si hay alguien ahora mismo en directo viéndome o no. Pero de verdad que no soy consciente de lo mucho que me gusta esto. Por cierto, esta es la camiseta que me regaló Souls en Italia. Ay, qué bonito. Yo esperando esta mierda. Uy, cuidado los directos que se caen. Yo esperando esto desde 2015. Fácilmente. Me voy a poner a hacer cosas de clase, hostia. ¿Tú qué tal? Bueno, emocionado. Un poquito, muy mucho. Es que mira esta cosa, es una puta obra de la ingeniería. Es no nomás el cohete más alto, más grande de la historia de la humanidad, sino el más potente también. Tiene 33 motores Raptor. 33 motores Raptor con 22 meganewtons de potencia cada uno. ¿Tú sabes lo que es eso? Es una locura. ¡Oh! Me encantaría tener un pulsómetro ahora mismo porque de verdad que estoy... que no puedo más. Justo cuando he iniciado el directo han avisado de que un barco se ha metido en el perímetro de seguridad. Y ya está en plan, tío, no puede ser que van a cancelarlo ahora a 15 minutos de que despegue. Ah, pero bueno, parece que de momento todo bien. Casi 10 años esperando este momento, ¿eh? Estoy muy tenso. Mira el puto booster. Voy a estar en directo como 1 hora y media, que es más o menos lo que va a tardar entre que despega y que ameriza en la costa de Hawái, que es más o menos... Sí, 1 hora y 20, 1 hora y media. Y voy a intentar cubrir todo esto, porque quiero tenerlo de recuerdo. ¿Qué reactor va a llevar? Va a llevar el Booster 7 al final. El Super Heavy de abajo es el Booster 7. Y la Starship de arriba es la SN24. Lleva entre 5 y 7 la Starship. Más los 33 de abajo del Super Heavy. O sea que en total son como 40 motores todo. Más o menos, a grosso modo. Pero sí, los motores de la Starship, tanto del Booster como de la Starship como tal, son más potentes que los motores del Falcon. Porque el Falcon usa los Merlin y la Starship usa los Raptor. Con lo cual, está súper preparado esto. 10 minutos. Vamos a tener unas vistas, cabrón. He visto las cámaras que han metido. Hay cámaras dentro de la Starship. O sea, la cobertura audiovisual va a ser brutal. Mira lo del barco. Ojalá no lo paren. Espero que no. La última vez sí que lo hicieron. Espero que esta vez no. Es que mírala, es preciosa. Es preciosa, cabrón. Es un monstruo. No puedo. Dios, es que mira las cámaras que hay, tío. ¿Qué es esto? We're going to transition the launch attempt to a wet dress rehearsal. So that means we're going to continue with the countdown sequence of events. We'll continue. No lo van a lanzar hoy. Finishing up here shortly on the second stage. We'll also continue loading propellant onto the first stage, wrapping up at. No lo van a lanzar hoy. Lo acaban de decir. El barco. Ah. Qué rabia, tío, qué puta rabia. Mira los 33 Merlin, qué locura. Los 3 del medio rotan, por cierto. Un grado de movimiento de los del medio, un grado de torque de inclinación, equivale a una turbina de Airbus 737 al lado. O sea, es una movida. Cada uno de esos equivale a 22 motores de Airbus. Cada uno. Van a reciclar todo esto en wet rehearsals. No va a haber lanzamiento. ¿Ves? Lo acaban de decir. Me pregunto cuándo será la próxima ventana de lanzamiento. Es que mira las cámaras que hay, tío. Va a ser una locura cuando lancen este monstruo. A lo mejor la semana que viene. Pero hoy ya no lanzan esto. No. Unfortunately, due to the needing to recycle the propellant, we are looking at a minimum of 48 hours until we are able to 48 horas como mínimo. this flight test again. So we're not quite sure what that timing will be at the moment, but we're looking at a minimum of 48 minutes. Of 48 hours at this point in time. But vale. Shiva, exactly as you said, things look a little bueno, pues si es 17, mínimo hasta el 19 no van a lanzarlo. Qué pena, tío. ¿Te imaginas que lo lanzan en mi cumpleaños? Es el 21. Ojo eso. Sí, el tiempo era perfecto. Es que hasta la visibilidad... Se ve todo perfecto, no hay niebla, no está lloviendo, no hay viento, no hay nada. Era perfecto. Mira, 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 mira. ¡Ay! Qué cosa más hermosa. Pues nada, no han hecho ni wet dress rehearsal. O sea, literalmente han dicho nada. A tomar por culo. Nos vemos en, como mínimo,
48 horas. A ver si estamos en Really directo. high heating phase of entry. Oh, yes. Combined with the later ability to refill Oh, Starship's yes. tank with Bueno, vamos de vuelta. orbit, A ver si that hoy sí se will puede. enable Yo espero que sí. Vamos a poner interplanetary notificaciones. flight and will help humanity get to the moon, travel to Mars and beyond in our solar system. This is all just basically our path of progress as well. In our case, Ay, both for se siente hardware tan and bien software. And while it ver doesn't esto. always go much from it, and it informs our next attempt. Yeah, we learn a lot from Estoy actually feliz. putting Hoy the estoy muy vehicle feliz. through. Good news is that the nets are quiet. The teams are currently working. No significant launch vehicle issues. You can see the T clock there on your screen. T minus Okay. 12 minutes, 10 seconds, and counting. That'll be wrapping up at about That will be wrapping up about T-minus 9 minutes. Le petó el cerebro, ¿no? Hasta los 3 minutos últimos se va a estar rellenando la nave. ¿Cómo funciona? Básicamente despega esta cosa, se separa, la primera parte vuelve abajo, aterriza en el mar, probablemente explote, es bueno que explote, y la parte de arriba también va a separarse, se va a ir, va a dar toda la vuelta a la Tierra, 1 hora 50, 1 hora 20 más o menos de tiempo, va a frenar con el propio cuerpo, es decir, la parte negra que tiene la Starship, que es la parte de arriba, va a rozar contra el aire para frenarse y va a caer en el mar en Hawái, a amerizar en verdad, porque va a caer en el Pacífico, pero... Ay, por favor, que funcione. Es bueno que explote y que no explote, porque si explota implica que el siguiente prototipo va a haber arreglado los fallos de este. Y si no explota significa que lo hicieron de puta madre. Lo importante es que salga de aquí y se separe. A partir de ahí no pasa nada si explota, si no. You probably know that we light all 9 of those first stage Merlin 1D engines all at once. Correcto. It's pretty different than what we do, or what we're attempting to do today. We're actually going to be igniting those 33 engines in banks or clusters, and that sequence starts at T-minus 6 seconds. Claro, primero afuera, luego el centro y luego los últimos 3, entiendo. Van por anillos. So on Falcon 9, we use a chemical called T-Tab. It's a pyrophoric material, so that means when you mix the two together, it produces a flame that kicks off that green characteristic spark on Falcon 9 missions. But actually on Starship, we use electrical ignition systems. Ooh. Many of those are integrated on the ground system here. And Chispa. the electrical ignition, we start lighting the banks at T-minus 6 seconds, and then over the next 4 seconds, the 3 sets of banks will ignite. ¡Vamos, vamos, vamos! 5 minutos. Esta parte de aquí, esta zona, si eso queda limpio, si no cae porquería, si no explota ahí, perfecto. Tipo, lo importante de este lanzamiento es no cargarse la torre. El lugar del lanzamiento tiene que quedar intacto. Así que si explota en otro lugar, puta madre. Pero tiene que salir de ahí. Eso es lo importante. Por favor, que funcione, tío. Por cierto, mañana es mi cumpleaños. Si despega esto va a ser el mejor regalo de mi vida. Estoy tenso. Vamos, 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 vamos. Último minuto. We are recycling. For the moment, we'll see where they move the clock back to. They could hold at T-minus 40 seconds. They could go to an earlier point. Give us a minute to listen into the nets, and we'll see if we can... Lo han reciclado. Está en hold. Me cago en su puta madre. 2 días seguidos ya así. Qué hijos de puta. A ver si han puesto algo. Está en hold, puede pasar. A ver si dicen algo que ha pasado. Por lo menos, solo para saber qué coño está pasando. Countdown hold for final launch checkouts. Ok, no es nada malo. Yo confío. Vale, siguen esperando. What we've heard so far is we have a couple of issues we're working. One is the booster tank pressurization. Final pressurization was just a little bit long. That's not unusual. We've held at T-minus 40 seconds before to pressurize. That appears to have been resolved. Ok, está resuelto eso. On the second stage, they're working some final purging. We should know very shortly if that is cleared and if we'll continue the countdown. As we mentioned before, we are able to hold up to 15 minutes and still be able to lift off today. Vale, tenemos 15 minutos de margen. Si en 15 minutos pueden arreglar todo, tenemos go. Ojo. If I can interrupt, it looks like they're clearing all the flags, and we're going to release at T-minus 40 seconds. That is amazing news. Amazing. Team working quickly through their issues on first and second Qué bonito. stages. Amazing views here coming to us from Starbase, Texas. Ojo. Ojo.
Dios. Dios. No me lo puedo creer, tío, ha pasado. Ay, Dios. 30 motores. 30 motores encendidos. Dios, vamos, vamos, vamos. No me lo puedo creer, tío. Ok, más o menos dentro de 2 minutos 3 deberían separarse. Ay, por Dios. Vale, otro motor más perdido. Bueno, es normal, es un prototipo, ¿eh? Están perdiendo 1, 2, 3, 4, 5 motores. ¡Ay, Dios! ¡Mira cómo son los motores! ¡Ay, qué cosa más hermosa! Ojo, Max Q. Está aguantando Max Q. Max Q es como el lugar donde más puede petar. Si aguanta Max Q, es un muy buen notición. Vale, bro. Ojo. Sección y despega, sí. Está aguantando Max Q, hermano. Vale. 30 segundos, 40 más y debería separarse. Esto se llama meco. ¡Ojo! ¡Ay, Dios! Esto es del booster, ¿eh? Ahí está la separación. ¿Vale? Esto es entre las dos stages. Ojo. Madre mía, el giro que está pegando. Madre mía. No me lo puedo creer que ha dado toda la vuelta esa sin romperse. ¿Vale? Dale, por Dios, no te rompas, por favor. ¿Vale? ¿Vamos? Por favor. As of right now, we are awaiting stage separation, where Starship should separate from the Super Heavy booster. Yeah, Kate, right now it looks like we saw the start of the flip, but obviously we're seeing from the ground cameras the entire Starship Están pasando cosas raras. rotate. We should have had separation by now. Obviously, this is does not appear to be a nominal. Yeah, it does appear to be Está un poco spinning. trusky. I do want to remind everyone A lo that mejor está girando un poco everything demasiado. after clearing the tower was icing on the cake. Bueno, F. Era evidente. GG. Es un muy buen GG esto. And there, as you saw, as we promised, an exciting end to the Starship inaugural integrated test. Es un muy buen test. Lo importante era limpiar esta zona. ¿Ya está? Es un muy buen test. Ay. Estoy feliz. Estoy muy feliz. Ahí está Elon. It was the first test flight of Starship, and the goal was to gather the data, and as we said, clear the pad and get ready to go again. So Básicamente. you never know exactly what's going to happen, but as we promised, excitement is guaranteed.
and Starship gave us a rather spectacular end, but was truly an incredible test thus far. All the data that we collected during the test is going to help us with further development of Starship, and it's going to improve the vehicle's reliability. Es lo que decía antes, que explote es bueno también. We cleared the tower, which honestly was our only hope. We got so far as to hoping to see the Starship, the second stage, separate from the first stage. No pasa nada, hombre. And unfortunately, we didn't make that happen, but Pero hermano, it was the first integrated launch, and honestly, today was amazing. We got the vehicle off of the pad, through Max Q, all the way up to stage 7. es verdad, aguantó Max Q, tío. Aguantó puto Max Q. Wow. Yo te juro, de verdad pensaba que se iba a partir. Muy buen trabajo. Pues nada. But before we go, a big congrats to the entire SpaceX team on an exciting first integrated flight test of Starship. Un puto aplauso se merece esta peña. Shout out to our viewers. We appreciate you joining us. And as always, we thank you for your interest in Starship, SpaceX, and your ongoing support. Adiós. Pues nada, un placer.